Bienvenido de nuevo cuenta a mi canal. En esta ocasión revelaremos juntos los últimos 10 temas de este iceberg de México. No olvides que la primera parte fue publicada hace unos días en mi canal, por lo que si quieres ir a verla antes de pasar por este video, te lo recomiendo. Si no, concluyendo, puedes ir sin ningún problema. Sin más, comencemos. El gobernador que intentó pagar una deuda propia con dinero del Estado. César Duarte, oriundo de Chihuahua, es un político que durante un largo periodo formó parte del ya mencionado en este iceberg Partido Revolucionario Institucional. Entre su trayectoria, tiene ser 2 veces diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados y gobernador del estado del que es originario, Chihuahua, esto del 2010 al 2016. Durante toda su carrera fue un personaje de una cuestionable moral. Siempre hubo indicios de que sus movimientos no eran de lo más pulcros. Sus excéntricas propiedades, sus viajes y su estilo de vida dejaban en tela de juicio si su salario era suficiente para poder llevar tal estilo de vida. De entre sus movimientos más descarados está la ocasión en la que intentó pagar al banco ACM una deuda de casi 4 millones de pesos con dinero del estado de Chihuahua. El banco se negó a recibir dicho dinero, por lo que lo denunciaron ante las autoridades españolas. Las investigaciones posteriores fueron revelando todas sus oscuras irregularidades, de entre ellas todas sus propiedades imposibles de adquirir con su salario como funcionario, además de los 80 millones de pesos que tomó el dinero del Estado para adquirir acciones del Banco Unión Progreso. Ha tenido la propia institución la transformación y adaptación a los retos, los cuales... El 8 de julio del 2020 fue capturado en Miami por las autoridades norteamericanas. 6 meses después se inició el proceso de extradición hacia el territorio mexicano y finalmente este fue consumado el pasado 2 de junio del presente año. La caída de la línea 12 del metro. Corría el año 2021, se vivía un lunes de mayo, un inicio de semana que parece ser como cualquier otro. Sin embargo, antes de finalizar el día, desde la capital del país, se presentaría un fatal incidente que tendría como protagonista aquel enorme metro que atraviesa toda la ciudad. Alrededor de las 10 de la noche, colapsaría un tramo elevado del metro antes mencionado, acto que conmovería toda la república. Desde su inauguración en 2012, dicha línea había sido víctima de múltiples desperfectos, por lo que constantemente se estaba sometiendo a revisiones y reparaciones. Pese a las denuncias ciudadanas desde tiempo atrás, las correcciones nunca fueron precisas. Tras esto, la línea 12, en un tramo elevado que conecta entre Tezonco y Olivos, se desplomaría, cayendo en una especie de V sobre vehículos que por debajo circulaban. El saldo final fue de 26 fallecidos y al menos 96 heridos. Las conclusiones a las que se llegó fueron que al momento del desplome a las vigas del puente derrumbado le hacían falta pernos, habían soldaduras incompletas y se encontraban diferentes tipos de cementos. A día de hoy, a más de un año de la trágica noche en la que se cayó la línea 12 del metro, los responsables no han hecho más que repartirse culpas sin procesar a ninguno, por lo que la muerte de aquellos 26 inocentes aún queda impune. Monchito y Frida Sofía, 1985 y 2017. Estos son 2 casos espejo presentados en épocas muy diferentes, pero en los que de la misma forma los medios tergiversaron la información para, usando a su favor la solidaridad del pueblo, ganar rating. Acerca de Frida Sofía tengo un video más detallado en mi canal, por si terminando este video quieres pasar por él. Luis Ramón Monchito Navarrete, un niño de 9 años de edad, quien presuntamente iba a Cozumel con su familia. Llegó a dormir a casa de su abuelo el 18 de septiembre de 1985, ubicado en una vecindad en la capital de la República. Un niño de 9 años que había quedado atrapado entre los escombros de una vecindad en la que vivía su abuelo. Al día siguiente se vivió aquel lamentable terremoto que privaría de la vida a más de 3.500 mexicanos. Por esto es que después de realizar las búsquedas pertinentes bajo los escombros, se aseguraba que al fondo de estos se habían escuchado golpes, por lo que se prometía que se trataba de aquel menor de 9 años. Las búsquedas concluyeron casi un mes después, siendo el único cuerpo encontrado el del abuelo del infante. Monchito jamás se conoció, por lo que se especula que jamás existió y que se trató de una farsa. Frida fue un caso muy similar, pero suscitado 32 años después, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Una niña aparentemente perteneciente al colegio Enrique Rebsamen que durante el sismo colapsó, por lo que ésta debió quedar atrapada bajo las ruinas.
Se manejaba la información presentada principalmente por Televisa, de que a la menor inclusive se le había hecho llegar agua. La pequeñita tiene 12 años, se llama Frida Sofía, nos piden que no digamos su apellido por respeto a la familia. Días enteros en los que todo México no se apartaba del televisor para conocer las novedades acerca de esta. Sin embargo, tras hacerse público que Frida simplemente no existió, los presentadores de noticias de Televisa se lavaron las manos, eludiendo su responsabilidad. Odebrecht en México. Odebrecht es una empresa constructora fundada en 1944 en Salvador de Bahía, Brasil. Laboró en diversos países del continente americano hasta el año 2015, en el que todos los oscuros secretos de corrupción e irregularidades que ésta albergaba en sus escritorios comenzaron a salir a la luz. De entre todos los países en los que esta empresa se desempeñó, por supuesto no puede faltar nuestro bello México, en el que tomó importantes obras del año 2010 al 2014, estando bajo dos sexenios presidenciales diferentes, el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Su infalible método para conseguir ser la constructora que se encargara de obras como la de la reconfiguración de 3 refinerías, siendo estas en Veracruz, Hidalgo y Guanajuato, fue dar sobornos, lo que en el caso de nuestro país les costó $10.5 millones. Como consecuencia, en contra de la empresa se giraron órdenes de aprehensión hacia sus principales ejecutivos, siendo el exdirigente, nieto del fundador Marcelo Odebrecht, quien fue sentenciado a más de 19 años de prisión por haber pagado arriba de $30 millones en sobornos. Mientras que en nuestro país se ordenó la detención del exdirector de Pemex, 3 familiares suyos y una empresaria de bienes y raíces. El exdirigente de la empresa petrolera, tiempo después de ser capturado, declaró en contra de diversos funcionarios del momento, entre ellos 3 expresidentes, los ya mencionados Calderón y Peña Nieto, además del mismo Carlos Salinas de Gortari. Hoy fue un día soleado. Jacobo Zabludovsky. Esta es una de las polémicas más grandes en torno a los medios de comunicación en nuestro país. El protagonista de esta historia es el ya mencionado presentador de noticias de Televisa, Jacobo Zabludovsky, un tipo de luz y sombra, encargado de narrar a México el logro más sobresaliente de la historia de la humanidad, la llegada del hombre a la luna. Así como tuvo momentos de gloria, también se le atribuyeron otros polémicos y reprobables, como lo es el día en el que posterior a la cruel matanza de Tlatelolco, abrió su noticiero con una inoportuna frase, la cual dice: hoy fue un día soleado. A día de hoy este es solo un mito, pues no hay ningún registro grabado que compruebe que fue así, a pesar de testimonios calificados que lo dan como cierto. México. Hoy llegó a la Ciudad de México el presidente Aristides Rollo de Panamá. Comienza una visita de 4 días. Agrega: hay diversas pruebas para inclinarse a creer que esto es cierto o que es falso. Algunas indican que los sucesos en la plaza dieron inicio alrededor de las 6 p.m. y que el noticiero comenzó a las 6:45, por lo que sin teléfonos para comunicarse, podría creerse imposible que éste se enterara tan pronto. Sin embargo, es posible que esto se dijera en el programa del día siguiente. Otros datos que dicen que Jacobo no apareció en televisión sino hasta los años 70. Sin embargo, existen registros en los que se indican que su primera nota en televisión fue en la década de los 50, además de que en el 65 condujo una cápsula informativa. Jamás se podrá confirmar, pero tampoco descartar, puesto que incluso Zabludovsky ya no se encuentra con vida. Escándalo de Teletón. Teletón, según como ellos mismos se describen, son una organización sin fines de lucro que busca servir a personas con discapacidad, cáncer y autismo. Esta organización fue fundada en 1997, siendo su principal financiación mediante contribuciones solidarias, gracias a la cual han conseguido recaudar fuertes cantidades de dinero para continuar en crecimiento. Suena maravilloso, imaginar a todo un país unido para contribuir a un sector tan marginado de la sociedad, sin duda es una brillante idea. Sin embargo, ahí el gigante de las telecomunicaciones en México, Televisa, se ha inmiscuido directamente, creando una de las mayores contradicciones de los últimos años. Las sospechas de muchos indican que Televisa, para deducir impuestos, se apropia de la cantidad de dinero que se recibe como donación en efectivo, aquel que peculiarmente se recolecta en las calles, tomando este monto y haciéndolo pasar como un donativo propio, por lo que se deduce los impuestos que ésta, conforme a la ley, debe pagar. Esta cantidad representa aproximadamente el 40% del monto recolectado año con año. Parece imposible creer que, apegados a la legalidad, Televisa utilice como apoyo los donativos que llegan por otra forma, por ejemplo, los de la contribución ciudadana a la famosa cuenta 999. Esto solo quedará a la especulación, no hay manera de comprobar que sea cierto y Televisa se aproveche de tal forma de la caridad de las personas,
pero tampoco se puede demostrar que no sea así. El robo del siglo de 1985. Esta es una de las historias más impresionantes vividas en nuestro país, una historia de película que inspiró a una película, aquel robo al Museo Nacional de Antropología. En la Nochebuena de aquel trágico 1985, año en el que el país se apresuraba por levantarse del lamentable sismo que azotó a la capital para llegar de buena forma al Mundial de Fútbol que albergaría unos meses más tarde, los estudiantes universitarios inexpertos en cualquier tipo de delito y con una edad menor a 30 años, brincaron la cerca que rodeaba el edificio del museo, atravesaron el jardín e ingresaron por una escalera directamente hasta el sótano. Una vez en este, entraron hasta la zona maya mediante los conductos del aire acondicionado. Ya en el interior, los ladrones de nombre Carlos y Ramón tomaron más de 140 piezas de colección. De entre las piezas más reconocidas que estos se llevaron, estaban la máscara zapoteca del dios murciélago, artículos de la tumba del rey Pacal de Palenque y el escudo de Yancuitlán. Estos, así como el resto de ejemplares robados, tenían un valor monetariamente incalculable, aparte de que el museo no contaba con ningún tipo de seguro o póliza ante estas. Hasta el cambio de turno de los guardias a las 8 am se supo lo que había ocurrido, por lo que el pánico y el alboroto mediático fue mayúsculo. El gobernador reforzó las carreteras y se alertó a los posibles compradores europeos. Casi 4 años después se tuvo un indicio clave, esto porque los jóvenes atracadores se habían inmiscuido en el mundo de la venta de las drogas para hacerse de contactos y así vender las piezas, por lo que cuando un traficante fue capturado, pactó con las autoridades dar dicha información a cambio de una mejora en su condena. Así se hallaron las piezas en el armario de Carlos, quien también fue detenido. Ramón aún a día de hoy sigue prófugo. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hablar de Ayotzinapa es hablar de una herida abierta en México, menciona Alejandro Santos, escritor de El País. Mejor no se puede describir un caso tan confuso como doloroso, no solo para los familiares implicados, sino para toda la República en general. Corría el 26 de septiembre del año 2014. Un numeroso grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa partieron desde dicho municipio hasta la capital del país a bordo de 5 autobuses particulares, esto para participar en las manifestaciones que se llevarían a cabo el 2 de octubre en dicha ciudad, como parte de lo ocurrido en Tlatelolco en 1968. Desde que abordaron los transportes, comenzaron a ser acechados por las autoridades locales. Paulatinamente se fueron uniendo diversos grupos militares, por lo que la persecución se agravó. Se abrió fuego en contra de estos para evitar a toda costa que salieran del estado. Por esto murieron 2 de los que se encontraban a bordo. Uno de ellos se encontró en la zona, mientras que el otro fue hallado días después con huellas de tortura. Algunos estudiantes abandonaron los autobuses y huyeron hacia el cerro, mientras que los 43 que fueron capturados jamás se volvieron a ver. La versión que se manejó inicialmente fue que las autoridades los entregaron a un peligroso cartel de la zona, quienes los asesinaron y los calcinaron en un basurero. Sin embargo, esta versión presenta múltiples incongruencias, por lo que parece se trata de un montaje, alterando la supuesta escena del crimen. Asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este es uno de los asesinatos que como mexicanos más nos duele. Un político carismático que parecía se perfilaba para llevar por otro rumbo al país. Nació en Sonora un 10 de febrero de 1950, un excelso político y economista que durante toda su carrera se desempeñó por el Partido Revolucionario Institucional. Donaldo fue seleccionado por el recurrente método del dedazo para contender por la presidencia en 1994. Pese a tener populares oponentes al frente, a este se le notaba una cercanía singular con las masas, por lo que parecía ser el que continuara con la hegemonía del PRI al frente del país. A aproximadamente las 4 de la tarde, arribó al aeropuerto de la ciudad de Tijuana para hacer un mitin al pueblo, como parte de su gira de campaña. Se dirigió directamente hasta la colonia Lomas Taurinas, en la que alrededor de 4,000 personas lo estaban esperando. Su discurso concluyó 1 hora más tarde, por lo que rodeado de una gran muchedumbre con nula seguridad o protocolo de salida, se dirigía hasta su camioneta. En dicho recorrido, uno de los asistentes que dificultaban la salida le disparó al oído con un revólver calibre .38. Posteriormente recibió otro disparo más en el abdomen. Inmediatamente se detuvo a un presunto culpable, mientras que Colosio fue llevado a urgencias del Hospital General. Ese mismo 23 de marzo, Donaldo fue declarado muerto, mientras que el detenido Mario Burto Martínez fue golpeado por los asistentes antes de que las autoridades se lo llevaran.
Días después, fue presentado a los medios con rasgos físicos diferentes, tales como un corte de pelo militar, una tez menos morena, parecía estar más obeso y principalmente no presentaba las marcas de los golpes recibidos en la cara el día del homicidio. Esto levantó sospechas, sin embargo eso, así como las causas, jamás se esclarecieron. La comisión que dio leche radioactiva. La Comisión Nacional de Suministros Populares, mejor conocida como CONASUPO, fue instaurada el 6 de marzo de 1961 bajo el lema de defender a la gente pobre, mantener los precios de garantía a los campesinos y conservarlos de equidad en el mercado nacional. En 1972, como parte de este proyecto, también se modificó una compañía de leche que había sido constituida 11 años atrás, por lo que pasó a llamarse Leche Industrializada CONASUPO, la cual también se conocía como Liconza, misma que aún a día de hoy sigue activa. Posterior a la explosión nuclear en Chernobyl, la OMS advirtió de los riesgos de adquirir cualquier producto que haya podido estar expuesto a la radiación que dicho incidente desató. Ante esto, Irlanda ofreció leche en polvo a las autoridades brasileñas. Estos, conscientes de los riesgos, no las aceptaron y advirtieron a Miguel de la Madrid, presidente de México, de los peligros que conllevaría importarla. El mandamás mexicano hizo caso omiso y adquirió cerca de 40.000 toneladas de este alimento, mismas que, estando infectadas por cesio 137 y cobalto 60, se repartieron en la población por medio de la CONASUPO. Esta decisión disparó en un 300% el cáncer infantil en nuestro país en los próximos 10 años. Y bien, así concluimos con este impactante iceberg de México. Te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Te invito a ver los videos que he subido aquí en mi canal, así como también suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias.